El domingo pasado, como recordarán, comencé mi mensaje contándoles sobre el gran evangelista de L. Moody, que se llamaba Moody el Loco, y cómo ese cuestionamiento de la cordura ha sido una experiencia común de muchos misioneros porque han dejado sus cómodos hogares por las dificultades y pruebas de mudarse a un país extranjero por la causa de Cristo. Los no cristianos simplemente no pueden entender por qué cualquiera en su sano juicio haría tal cosa, y así concluyen que las personas no deben de estar en su sano juicio. Pero esto no es nada nuevo porque los cristianos han sido acusados de haber perdido contacto con la realidad durante años desde el apóstol Pablo, de donde leemos en Hechos 26 que el gobernador romano Festo, después de acusar a Pablo y decir que Jesucristo había sido ejecutado bajo el poder de Poncio Pilato, uno de sus predecesores gobernantes, ahora estaba vivo y le había hablado, declaró en voz alta: Pablo, ¿estás loco? Tu aprendizaje te está volviendo loco. Ahora, yo no me considero en la misma clase de estos siervos electos del Señor que he mencionado, pero, estos grandes misioneros, pero muchos años atrás experimenté algo similar, que mi cordura estaba en cuestión. El sentido, lo que pasó ahí fue cuando estuve en el cumpleaños número 40 de mi hermano, en la que todos los asistentes eran no creyentes excepto yo. Yo era el único cristiano ahí. Y algunas de las personas que estaban allí eran amigos de mi papá, que eran judíos, y cuando escucharon que yo era no solamente un judío creyente en Jesús, sino que también era un pastor, me dijeron que les recordaba a alguien que todos lo conocían, a un joven que se llamaba Elliot. Ahora, a veces ser comparado con otra persona es un gran cumplido, pero cuando te recuerdan a alguien que es agradable, dices, wow, esto es bueno, pero en esta ocasión no fue así. Esto resulta que Elio, durante un viaje a Israel, en el proceso de estar expuesto a historias y eventos bíblicos y religiosos, perdió la cabeza, por lo que ahora él estaba bajo y fuera del contacto de la realidad. De hecho, hay un nombre para esta condición que se llama el síndrome de Jerusalén. Usted puede buscarlo en la computadora para que lo entienda. Esto se define como un grupo de fenómenos mentales que involucran la presencia de ideas obsesivas de temática religiosa, delirios y otras experiencias similares de psicosis que se desencadena por una visita a la ciudad de Jerusalén. Y esto es lo que los amigos de mi papá pensaban que me había pasado y que yo tenía. De modo que se sintieron eso, que estar expuestos al cristianismo, que había perdido yo la cabeza y que estaba delirando, y por lo que ahora no podía distinguir la diferencia entre la realidad y la fantasía. Ahora, si puedo ser acusado tan casualmente de estar fuera de contacto con la realidad, escuche, si a mí me han acusado tan casualmente de algo así, simplemente porque creo en Jesús, entonces ninguno de nosotros está más allá de ser etiquetado como alguien que perdió la razón o está loco. Y esto está realmente bien. De hecho, es de esperar. Sería más sorprendente si no nos etiquetaran como alguien que ha perdido la cordura. Y digo eso porque muchos antes de que se pensara que algunos de sus seguidores estaban locos, el mismo Jesús fue acusado de haber perdido la cabeza. Por ejemplo, en Marcos 3, 20 al 21 dice: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron a hacerse cargo de él porque decían que estaban muy ocupados, no se podían mover. Cuando su propia gente, que sería su propia familia, oyeron de esto, le dijeron ahí: yo creo que él está fuera de sí. Posiblemente habían sido sus hermanos que todavía no entendían lo que estaba pasando. Decían: mira lo que está pasando, ha perdido la razón. De nuevo, en Juan 19 al 20, nosotros vemos que dice, el Señor está dando un sermón que dice: yo soy el gran pastor. Y que dice: yo soy el pastor que da la vida por sus ovejas. Y esto
tienen, entonces, perdón. Ahí está, volvió a producirse una división entre judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué lo escuchas? Entonces, ¿qué? Pablo, como cualquier creyente en Cristo, era considerado como un loco por su pasión y celo por las cosas de Dios. Aunque esa no era la intención, en realidad es un gran complemento porque indica que nosotros estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor. Aún así, para Festo, para que Festo le dijera a Pablo que había perdido la cabeza, debió haber sido un poco incómodo y raro, incluso vergonzoso para el apóstol, porque se habló en un lugar público con mucha gente mirando y al escuchar esta acusación tan despectiva en contra de él. Nadie, no hubiera sido algo agradable, yo creo que a nadie le hubiera gustado, hubiera sido algo muy bochornoso. Ahora, como vimos la semana pasada, las palabras de Festo a Pablo cuestionando su cordura fueron dichas por el gobernador mientras Pablo estaba dando su testimonio personal al rey Agripa. El escenario era un gran auditorio al aire libre, en realidad era un teatro en la ciudad de Cesarea, donde se reunieron una gran cantidad de dignatarios romanos. Todos estos lugares yo los he visitado y aquí esos teatros son teatros al libre. Ahí había mucha gente importante, todos con el propósito de escuchar a Pablo defenderse por lo que había sido un hombre llamado Pablo que había sido arrestado y estaba preso por los últimos 2 años anteriores en Cesarea. Y los principales invitados de honor de esta asamblea de personalidades romanas fueron el rey Agripa y su hermana Berenice, quienes inicialmente habían venido a Cesarea para prestar sus respetos a Festo como el gobernador recién instalado de Judea. Y esta reunión para escuchar a Pablo se produjo mientras Agripa y Berenice estaban visitando a Festo unos días antes. El gobernador aprovechó la oportunidad para contarle al rey sobre un problema inusual que estaba enfrentando con un prisionero que heredó con el nombre de Pablo. Su problema era que pronto enviarían a Pablo a Roma para que fuera juzgado ante el emperador, pero no sabía qué delitos atribuir al caso de Pablo. Dado que las únicas acusaciones hechas contra Pablo por los líderes judíos de Jerusalén eran de naturaleza religiosa y no política, Festo no sabía qué crímenes decirle al emperador por los cuales Pablo había sido acusado. Y el gobernador resume perfectamente el dilema en el que se encontraba cuando le dice a Agripa en el último verso del capítulo 25, porque me parece absurdo enviar a un preso sin indicar también los cargos en contra de él. Parece absurdo porque es absurdo, así que quieren imitar a un criminal a alguien y no saben ni siquiera de qué lo están acusando. Eso es lo que está diciendo Festo. Y así, con gran pompa y alarde, Festo viene y reúne a todos los principales comandantes militares y a los hombres más prominentes de la ciudad junto con Agripa y Berenice con todo el propósito de escuchar a este hombre Pablo y lo que tiene que decir por sí mismo, con la esperanza de que el rey, después de escuchar a Pablo, lo ayude a descubrir de qué crimen tiene que acusar a Pablo. Ahora, la semana pasada comenzamos a ver las palabras de Pablo a Agripa y descubrimos que el apóstol convirtió esta oportunidad evangelística al darle a Agripa su testimonio personal con el propósito de tratar de persuadir al rey para que se convirtiera en cristiano. Nosotros sabemos que eso era lo que él quería, porque al final de esto Agripa le dijo a Pablo, ¿tú crees que me quieres persuadir? Y él le dijo, yo espero que sí. Dice, no ahorita, pero espero que más adelante puedo persuadir a toda la gente que esté escuchando para que sea cristiano. Dice, y siguiendo aquí, esto es lo que está haciendo. Y igual que en casos anteriores que hemos leído acerca de Pablo compartiendo su historia de conversión, la divide en 3 partes. En la primera parte, Pablo comparte cómo era su vida antes de convertirse en cristiano. En la segunda parte, habla de la experiencia real de cómo se convirtió en cristiano. Él le dice, y finalmente la tercera y última parte de su testimonio la dedica a compartir con el rey de cómo fue su vida después de convertirse en cristiano. Ahora, la semana pasada solo tuvimos tiempo de comenzar a ver la primera parte del testimonio de Pablo.
en el que le dijo a Agripa cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Pero como lo recordará, el punto principal que Pablo enfatiza con el rey, a quien él sabía que creía en el rey de Israel, eso lo sabía Pablo. Le está sabiendo, él sabe que él era un descendiente de Saúl, entendía bien al Dios de Israel. Así que él le comenta de su vida como él era totalmente devoto al Dios de Israel y a las escrituras hebreas, de tal modo que él se convirtió en una secta más estricta religiosa del judaísmo que se llamaba los fariseos. Esto fue lo que dijo en el 26:4-5. Dice, todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño. Desde mi edad temprana entre mi gente, también en Jerusalén, ellos me conocen que desde hace mucho tiempo pude atestiguar, y si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra región. Usted ve cómo Pablo simplemente le está dejando saber al rey Agripa, un hombre que había abrazado el judaísmo bíblico como religión, que él era un buen judío, alguien que había crecido completamente comprometido con los profetas del Antiguo Testamento y enseñando la palabra de Dios y todo lo que aprendieron de ahí. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo quiere que el rey sepa que en su compromiso y devoción a las verdades del judaísmo bíblico, por lo que ahora está siendo juzgado, y eso es lo que le dice en los siguientes versículos. Lo han puesto en la cárcel. Esto es por lo que yo estoy aquí, porque yo he sido un buen judío, porque he sido devoto a mi religión. En el versículo 6-8 dice, y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa, por la esperanza que tengo que Dios hizo a nuestros antepasados. Y esta es la promesa ah, esta es la promesa que dice que 12 tribus eran de alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Y él les pregunta, pero si el Señor sí levanta a los muertos de la tumba. Y ahora esta esperanza de la que se está refiriendo es que Dios la que le hizo a nuestros padres. La promesa que esperan es alcanzar, que no políticamente, pero espiritualmente, en la cual dice que al mismo tiempo va a resucitar a la gente de los muertos. Esa es una promesa que está escrita hablando de la resurrección, porque Pablo dice, me han traído aquí a la corte por eso, porque la abrumadora mayoría del pueblo judío de esa época cree que Dios resucita a la gente de entre los muertos, porque ya saben que eso es lo que enseñan las escrituras. Es decir, él está señalando la total inconsistencia del pueblo judío por creer que Dios resucita a los muertos, mientras que al mismo tiempo lo acusan de ser un traidor al judaísmo por proclamar que Dios resucitó a Jesús entre los muertos, lo cual es por eso por lo que lo tienen aquí enfrente de la corte. Y ahora, porque él dice que ellos saben que si Dios resucita a la gente de entre los muertos y él proclama que Jesús resucitó de entre los muertos, no debería de haber contradicción. Ahora, fue esto lo más lejos que pudimos llegar la semana pasada, pero a medida que reanudamos este estudio, vamos a tomar donde nos quedamos y Pablo continúa contándole al rey de Agripa su vida antes de llegar a la fe y comentándole acerca de su vida como fariseo que estaba totalmente dedicado al judaísmo bíblico. Pablo ahora procede a ilustrarle al rey cuán dedicado, fanático y consumido era acerca de proteger la fe judía con esa religión, con el judaísmo. Del versículo 9 al 11. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debería de hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí a la cárcel a muchos santos y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba a un extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Así que continuando con esto, tema de devoción a su fe judía, Pablo le dice al rey de Agripa que a luz del papel como fariseo celoso, sintió que su obligación religiosa de oponerse a todo lo relacionado
con Jesús de Nazaret como el Mesías, porque él sentía que él era un impostor, que él decía que Jesús no era el Mesías en ese momento. Y entonces él trató de destruir la iglesia, persiguiendo a los seguidores de Cristo, encerrando a algunos de los santos de Jerusalén y luego emitiendo su voto para darles muerte. Ahora, nada más para que usted sepa. Ahora, el hecho de que Pablo está compartiendo que él tenía un voto de, eh, de indicar que era miembro del Sanedrín, pero el tener la habilidad de dar un voto para dar muerte a cristianos, Pablo expresaba el gran deseo de que él era importante en las sinagogas de Jerusalén y él estaba buscando a cristianos que castigaría con azotes. Él tendría que llevarlos a algún lado, a una corte, y de ahí los azotaría. Y todo eso lo hizo mientras él decía que estaban blasfemando y tenían que denunciar a Jesús y a sus enseñanzas. Pero incluso esto no logró satisfacer la ira de Pablo contra los seguidores de Jesús. Tan enfurecido estaba por su audacia de creer en Jesús como el Mesías, que Pablo persiguió a estos cristianos hasta ciudades extranjeras donde buscaban refugio de sus aterrorizantes ataques. Y los trataba de capturar y regresar para poder lograr que los mataran. Él y toda esta gente huía y se trataba de esconder de él. Pero él aún así los perseguía y él continúa. Escuche, todo el punto que Pablo está haciendo al contarle a Agripa sobre su vida anterior como fariseo es que en un momento fue judío más celoso de Israel. Tan celoso que fue el principal oponente de Jesús. Y él era alguien que se oponía de tal modo a Jesús y a sus seguidores. Es decir, él quiere que entienda que aunque sus acusadores lo calumniaban como traidor al judaísmo, están equivocados, porque él era un buen judío que tomaba su fe muy en serio, tan en serio que cuando vio al judaísmo amenazado por el cristianismo, él lo tomó tan en serio que él trató de destruir al cristianismo. Y así, hablando con el rey de su vida antes de su conversión, ahora pasa a dar la segunda parte de su testimonio de cómo es que llegó a creer en Jesús. Eso es en Hechos 26, 12, 18. Y aquí dice, y uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras yo iba por el camino, vi una luz en el cielo, más refulgente que el sol, que su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y oímos una voz que decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos en la pared? Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte como siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, y te envío a estos para que les abra los ojos y conviertas de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por medio de la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre mis santificados. Aquí vemos como Pablo le dice a Agripa que mientras él estaba en sus viajes hacia Damasco, un lugar lejano, él, para perseguir a los cristianos, esta vez yendo a esta ciudad, él se encontró con Jesús y él transformó su vida. Porque ahora llegó a entender por revelación divina que Jesús, que había odiado tanto y que pensaba que era un falso Mesías, era en realidad el verdadero Mesías. Él era el que estaban esperando. Ahora, varias veces en nuestro estudio de Hechos hemos visto la historia de la conversión de Pablo, de cómo el Señor se reveló a Pablo. Y vemos nosotros cómo lo salva, cómo lo comisiona como un apóstol. No tenemos que regresar a esos detalles esta mañana, pero sin embargo hay algo muy importante que Pablo menciona aquí y que no se registra en ninguno de los otros, en ninguna otra parte de la historia de su conversión.
Y es que al comisionar a Pablo para que sea un apóstol y un testigo de él, Jesús le dice a Pablo exactamente lo que él estaba enviando a hacer al proclamar el mensaje del Evangelio. Es decir, esto es lo que se logrará en la vida de aquellos que respondan al Evangelio de Pablo y lo que les predicará. Él le dice a Pablo en el versículo 18 que lo está enviando tanto a los judíos como a los gentiles con su mensaje salvador, a fin de lograr algunas cosas muy específicas en la vida de aquellos que creen en él para salvación. Dice que el Señor lo comisionó mire lo que dijo en el versículo 18, para abrirle los ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz del dominio de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y una herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí. Ahora, estas palabras son importantes porque nos ayudan a comprender exactamente lo que sucede cuando una persona pone su fe en Cristo. Y esto es lo que sucedió en tu vida y en la mía cuando aceptamos a Cristo. Y esto es lo que sucederá en la vida de aquellos a quienes tenemos el privilegio de guiar y caminar a Cristo. Y la razón por la que Pablo incluso le está diciendo al rey de Agripa es porque quiere persuadir al rey para que se convierta en cristiano. Entonces, para que esto suceda, el rey necesita saber cuál es su condición espiritual actual, lo que el Señor puede hacer y hará por él si confía en él para su salvación. Esto es muy evangélico. Son cosas muy específicas que Jesús le dice a Pablo que lo estará enviando a lograr mediante la predicación del Evangelio, siendo la primera es abrir sus ojos. Ahora, el hecho de que cuando un individuo recibe el mensaje del Evangelio que salva vidas es que abre sus ojos. Nos dice que todos los no creyentes antes de su conversión son espiritualmente ciegos. Puedes que sean muy inteligentes, altamente educados y tienen una visión aguda de una serie de cuestiones, pero cuando se trata de la realidad espiritual sobre Cristo, no pueden verlo cuando hablan de Cristo de las Escrituras, porque son ciegos. Cuando Jesús dijo que este era el caso, cuando en Mateo 15:14 lo caracterizó a los fariseos como guías de ciegos que guían a ciegos. Así era como caracterizó a los fariseos, gente que estaba espiritualmente ciega tratando de guiar a otros ciegos. Y la razón por la que los no creyentes son ciegos es porque, como Pablo lo enseñó en el 2 de Corintios 2:4, es que Satanás los cegó. El apóstol escribió: el Dios de este mundo ha cegado al entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Dios. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. La ceguera espiritual es la condición que todo incrédulo, de modo que no pueden ver ni quién es Jesús. Es por eso que el Evangelio le parece una tontería y no tiene sentido para aquellos, porque no pueden verlo, no lo pueden entender. Así que cuando una persona escucha el Evangelio y el Señor trabaja en el corazón de ellos y lo creen, entonces esa ceguera ha sido removida. Y es por eso que en la canción que se llama Gracia Asombrosa o Amazing Grace, dice: gracia asombrosa, qué dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me encuentran. Era ciego y ahora ya veo. Pero no es solo la vista espiritual lo que da lugar cuando un individuo se convierte. Pablo dice que una vez que una persona tiene los ojos abiertos para que ahora vea la verdad, hacen algo que nunca hubieran hecho cuando eran ciegos. Pasan de la oscuridad a la luz. Para abrir sus ojos, mire, continúa acá. Para abrir sus ojos, para que pasen de la oscuridad a la luz, para que ellos puedan cambiar.
Y ahora el hecho de que alguien cuyos ojos se han abierto pasa de la oscuridad a la luz, nos dice que los incrédulos o no creyentes que caminaban y vivían en el reino de las tinieblas, unas tinieblas, lo que significa que caminaban y vivían en el error y en la falsedad, y a menudo con mucho rodeados de la impureza moral que caracteriza sus vidas. Ese es un modo de decir de una vida de pecado. Y así es como Pablo caracterizó a los incrédulos gentiles cuando dijo en Efesios 4 del 18 al 19. Esto es de lo que está hablando él. Si ve esto. Él dijo, él estaban entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esa es la oscuridad de la que habla Pablo. Es la depravación, la sensualidad, el pecado. ¿Usted cree que toda la gente que ha vivido en un mundo oscuro y degradador quisieran escaparlo, quieren escapar de la oscuridad del error y la impureza sensual? No, para nada, ellos aman a la oscuridad y ellos quieren permanecer en ella. Jesús le explicó por qué este es el caso en Juan 3, 19 al 20. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Esa es la reacción verdadera porque la gente se niega y se resiste al Evangelio. Ellos no quieren dejar su pecado y no quieren que su estilo de vida sea alterado o cambiado. Eso es lo que pasa. Ese es un problema espiritual. Ellos no quieren cambiar su vida. Ellos aman su pecado y no tienen ninguna intención de renunciar a su pecado por Cristo. Y es por eso que odian a Cristo, porque Cristo expone su pecado y les ordena que vuelvan de su pecado y se niegan rotundamente. Les dice que tienen que cambiar su vida y ellos se rehúsan a escuchar. Y eso es lo que pasa en el corazón de pecador de un hombre. Y continúa negándose hasta que el Señor, en su misericordia soberana, alcance sus vidas, les abra los ojos a la verdad del Evangelio. Y luego Pablo les dice ahora que ellos, ya que pueden ver, ellos pueden reconocer que estaban caminando en obscuras y en tinieblas y que han sido movidos de la oscuridad a la luz. Y a la luz que se refiere simplemente a la manera en que la Biblia describe la salvación, la verdad y la moralidad. Escuchen, venir a Cristo para la salvación no es simplemente creer en Él y ahora somos salvos del infierno. Bueno, ciertamente es una de las verdades, pero eso no lo es todo. Es algo más detallado, es una transformación radical en la que nosotros, una vez que estuvimos en tinieblas, ahora vamos a venir a Cristo. Hemos sido llamados por Dios de la oscuridad, el error al reino de luz y verdad. Así es como lo llama Pedro cuando dice en el primero de Pedro del 2 al 9 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero sus acciones fueron malas. Porque todo lo que era malo odia la luz y lo que no tiene luz y no viene a la luz porque sus acciones no sean expuestas. Y es por eso que ellos se niegan a salir de ahí. Y Pablo describe nuestra salvación en el de Colosenses 1 al 13. Nos rescató del dominio de las tinieblas y nos transfirió del reino al reino de su Hijo amado. Eso es lo que hizo Dios. Nos rescata de la oscuridad, nos transfiere, nos transforma de la luz y a la verdad. Entonces, de acuerdo con las palabras de Pablo al rey Agripa, aquellos responden que al mensaje del Evangelio creyéndolo, porque tendrían los ojos abiertos para que vean claramente su condición espiritual. Y por lo tanto vuelven de las tinieblas viendo lo que son. Ellos empiezan a experimentar un cambio.
Y hay una cosa más que pasa en ese momento, cuando uno viene a Cristo para la salvación. Y Pablo dice que vienen del dominio de Satanás a Dios. Lo que quiere decir Pablo aquí es que ni siquiera sin darse cuenta, todos los no creyentes que estaban bajo el control de Satanás son engañados demoníacamente para que sigan los caminos del maligno. Y ellos así caminan en los andares de la oscuridad. Pablo les dijo en Efesios, en el 2, del 1 al 2. Le dice, y estabas muerto en tus delitos y pecados, en lo que antes anduviste según el curso del mundo, según el príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Todo eso es lo que pasa en un corazón de una persona que no cree. Y ellos ni siquiera lo saben. Ahora, Pablo le ha explicado todo esto a Agripa, que aquellos que necesitan de Cristo son ciegos y que en la salvación Jesús les abre los ojos y que caminan en la oscuridad, en la ignorancia, y que en la salvación Jesús los lleva al reino de luz, de iluminación, y que aquellos que necesitan a Cristo y que caminan con Él, dejan a Satanás. Y entonces Jesús los trae a la luz. Y hay una cosa más que quiere Pablo que el rey de Agripa le dijo en el versículo 18, que aquellos que tienen sus ojos abiertos se han apartado de las tinieblas y del dominio de Satanás. Y ellos experimentan el perdón de los pecados ahora mismo, y en el futuro llegará a su herencia en la forma de las riquezas de Satanás, la gloria de Dios. Pablo le dijo al rey que Cristo lo había comisionado para hacer la obra de proclamar el Evangelio cuando lo reciba, y lo hará. Y abrir los ojos que se vuelvan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los que han sido santificados por la fe en Él. Ahora, ¿qué podría ser mejor que tener que todos sus pecados sean perdonados y que cuando muera usted vaya al cielo? Y que usted sepa que cuando no esté aquí va a estar en el cielo. Este es el futuro. ¿Qué podría ser mejor que esto? Todos sus pecados estarían perdonados. Nada sería mejor que eso, excepto que nadie que es creyente entiende esta verdad. Son apatéticos porque no lo entienden. Ellos caminan en la oscuridad. Así que el Evangelio les parece una tontería. Y la única modo que ellos serán liberados de su condición actual es para experimentar el perdón de Dios. Y el cielo es cuando escuchen el mensaje del Evangelio y reciban a Cristo como su Salvador. Y este mensaje del Evangelio que Jesús comisionó a Pablo, para que Jesús, como lo comisionó a él, para que hablara y que lo convirtiera, es para que él hablara a todos acerca del Evangelio. Y así como habiendo hablado con la Agripa y le explicó cómo llegó a creer en Cristo y en la obra de Cristo y lo que le ordenó hacer, Pablo pasa a contarle al rey de la tercera parte de su testimonio de salvación. ¿Qué fue lo que pasó después que él creyó en Cristo? Y este es el versículo 19 y 20. Así que el rey, yo no fui desobediente a esta visión celestial, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco y siguiendo con los que estaban en Jerusalén, en toda Judea, y luego de los gentiles, todos los que prediqué se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Así que lo que vemos que entre más pronto pasa esto, él dice que él fue obediente lo que le dijo Jesús que hiciera. Esto es muy importante. Y esto puede ser algo que la gente puede no poner atención a esto. Pero es muy significativo cómo vemos cómo la obediencia a Jesús es lo que ejemplifica nuestra verdadera conversión. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, recibimos una nueva naturaleza de Dios. Recibimos una naturaleza completamente nueva que desea obedecer a Dios.
Esa es una naturaleza divina. Y en esa naturaleza divina, nosotros deseamos obedecer a Dios. Y la primera vez en nuestra vida, los deseos nuestros son obedecer a Dios, no a la carne. Y seguiremos peleando el pecado, que nuestra carne va a seguir tratando de pecar. Y aunque nosotros vamos a seguir siempre con esa batalla, nuestro deseo último va a ser obedecer la palabra del Señor, porque nos da la habilidad de obedecer. Y no tenemos que estar pasivos, nosotros podemos obedecer y nosotros obedecemos, podemos obedecer y lo vamos a hacer. Antes de nuestra conversión, todo lo que nosotros podíamos hacer, éramos esclavos y teníamos una naturaleza pecadora. Y esto establece que la marca y la evidencia de la salvación es un corazón que desea obedecer a Dios. En Romanos 6, 16 al 17 dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? A quien usted obedece es a quien usted sirve. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. También dice, cuando tú fuiste salvo, dijo Pablo, tú fuiste de ser controlado por el pecado a una obediencia a la rectitud y a Dios. Lo obedeces. No puede ser una obediencia perfecta, pero tenemos el deseo en nuestro corazón que nos caracteriza el buscar obedecer al Señor. Primero de Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes, no nos conforméis a los deseos que antes tenáis en nuestra ignorancia, sino que aquel que nos llamó santo, también sed vosotros santos en nuestra manera de vivir. Y sea usted santo como usted ha pedido, como ha dicho, sé santo porque yo soy santo. Si algún hombre está en Cristo, es una criatura nueva. Eso es lo que dice la enseñanza en el Romanos 1 al 5. Dice, pero en quien hemos recibido la gracia y el apostolado para llevar a cabo la obediencia de la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Escuche, Pablo dijo, a mí me hicieron apóstol para que yo pueda compartir el evangelio. Es un evangelio en el que habla que la gente crea en Cristo, pero que no solo lo crea en Él, pero que lo siga y lo obedezca. Escuche, muchas personas se engañan a sí mismas al pensar que son cristianas porque alguna vez hicieron una oración pidiendo que Jesús entrara en sus corazones. Pero no hay indicios de que Él entró porque no tienen interés de obedecerle. No tienen interés alguno en obedecer su palabra, la Biblia, de leerla, de someterse a la voluntad del Señor en su vida. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué cuando hicieron una oración de salvación no son salvos? Él va a preguntar, escuche con mucha atención. Es porque aunque dijeron las palabras correctas en su oración, realmente no estaban interesados en seguir a Cristo. Porque no tenían la convicción de su pecado de cambiar. Ellos no estaban interesados en obedecerlo como el Señor de su vida, porque ellos no se arrepintieron de su pecado y no dejaron las tinieblas a la luz. No se arrepintieron de su pecado, lo que significa es que se negaron a abandonar su pecado y esa rebelión en contra de Dios. Ahora, ellos dijeron unas palabras mágicas, pero no hubo un cambio en su corazón. Pero ahora quiero que mire bien el versículo 20 nuevamente y observe cuidadosamente lo que Pablo le dice, que seguía declarando a aquellos a quienes les testificaba. Al contrario, comenzando los que estaban en Damasco y siguiendo con el que estaba en Jerusalén y en toda Judea, luego a los gentiles que cuando les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Pablo le está diciendo al rey que después de que hay una conversión verdadera, que empezaran a seguir a Dios y creer en Jesús. Y ahora mire esto es crítico.
Y parte de esta presentación del Evangelio le dijo a todo mundo que estaba ahí que tendrían que arrepentirse y que tenían que venir a Jesús porque eso era el reflejo del arrepentimiento verdadero. Yo quiero que usted ponga atención porque esto es bastante importante para que entienda lo que está pasando aquí. En el versículo 18, Pablo le dijo a ellos que el Señor lo comisionó a que abriera los ojos de la gente para que pudieran convertirse de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a una naturaleza nueva. Y ahora en el versículo 20 le explica al rey que este cambio de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios es en realidad un llamado para que las personas se arrepientan y se vuelvan al Señor. Es decir, esto es como Pablo está clarificando esto, que aquellos que verdaderamente vienen a Jesús en busca de salvación se apartan de su pecado y de que Satanás los gobierna. Y ahora Dios gobierna sobre ellos. Verá, apartarse del pecado y abandonarlo es el significado del arrepentimiento. Y eso es realmente importante saberlo, porque el arrepentimiento no es, como algunas personas creen y proclaman, simplemente un cambio de pensamiento o de idea. Ellos creen que a lo mejor es un modo de cambiar un pensamiento. No. Ahora, esto más bien implica un cambio en la perspectiva, pero es muchísimo más que esto. No es tener un pensamiento nuevo, es muchísimo más. Es un cambio en la dirección de nuestras vidas, de nuestras actitudes, de comportamiento. Un cambio en cuanto al Señor y que ahora Él gobierna nuestra vida en lugar de estar manejando su vida. Es un arrepentimiento en un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de comportamiento. En su libro, increíble libro, La determinación inquebrantable de Jonathan Edwards, el autor Steve Lawson explica del significado del arrepentimiento verdadero. Y esto es lo que dijo. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, pero como se usa en las escrituras, incluye el concepto de un cambio de corazón y voluntad. El resultado de estos cambios es una nueva dirección de vida. El arrepentimiento implica apartarse del pecado con tristeza según Dios, confesarlo como pecado y volverse a Dios en busca de la santidad. En resumen, el arrepentimiento es un cambio de dirección de 180 grados. El cambio de 170 grados no es aceptable. Ahora, este es el punto de vista bíblico correcto del arrepentimiento, porque así es, no porque lo dijo este escritor, sino esto es lo que dijo Pablo y él es como Pablo lo definió. El apóstol claramente equipó el pasar de las tinieblas a la luz y de Satanás a Dios como el arrepentimiento. Dijo que llamó tanto a los judíos como a gentiles a arrepentirse y a volverse a Dios, lo que significa que deben alejarse de su estilo de vida y dejar de practicar el pecado hacia Dios. Y esto es exactamente lo que vemos en las páginas del Nuevo Testamento cuando las personas llegaron en fe en Cristo y fueron instadas a vivir en su fe. Nosotros vemos en el primero de Tesalonicenses lo siguiente. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todas las partes de vuestra fe que Dios ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Le dijo Pablo, nosotros nos dejamos nuestra idolatría y nos convertimos a Dios. Y eso es el arrepentimiento, es parte de la fe, no es una adición, pero es parte de la fe. Y la prueba de esto es cuando nosotros sabemos que dejamos de hacer ídolos a las cosas vanas y empezamos a servir al Dios verdadero. Y vemos aquí esencialmente como Pablo le dijo a unos hombres en Hechos 14 al 15, cuando dijeron que ellos eran cuando decían que Pablo y Bernabé eran unos dioses, ellos dicen, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y anunciamos el Evangelio para que volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo
Eso es el arrepentimiento. Que dejes estas cosas vanas y que vengase hacia el Señor. El arrepentimiento siempre es una parte de una salvación verdadera. Y aquellos que aceptan al Señor es como ellos se enfrentan al Señor. En vez de ir a una dirección de la oscuridad, de una vida pecaminosa, ellos dejan ese camino y empiezan a caminar en una dirección opuesta hacia la luz de Jesucristo, de su verdad. Y eso es realmente lo que es el arrepentimiento y eso es lo que Dios requiere para ser salvo. Y si alguien simplemente hace una oración de salvación, pero no tiene convicción de pecado ni deseo de abandonar su pecado, entonces no se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, entonces no puede ser salvo. Entonces, ¿cómo usted sabe si se ha arrepentido? ¿Cuáles son las marcas del arrepentimiento? ¿De qué modo decir? ¿Cómo usted sabe si ha creído en Cristo para salvación? Bueno, observe con cuidado Hechos 26:20, especialmente las últimas palabras de este versículo. Después que dice regrese al Señor, dice usted va a hacer unas acciones de acuerdo. Y aquellos que se arrepienten y se convierten a Dios demostrarán su arrepentimiento con sus buenas obras. ¿Y qué quiere decir con esto? Que la prueba de que alguien se ha arrepentido como debe de ser es que su naturaleza se vuelve al Señor y le quieren dar honor y gloria al Señor. Y los fariseos en cambio decían, mira lo que hago, mira todo lo que yo logro, mírame a mí. Mira, yo todo lo que hago para darle al Señor y en cambio un corazón que se ha arrepentido, él sirve al Señor y ve cómo se comporta. Y si no hay fruta no hay fruta de un corazón, de un cambio en nuestro corazón, entonces el arrepentimiento no es verdadero, porque el arrepentimiento nos lleva a una conducta que agrada al Señor. Y esto es lo que vemos nosotros cuando Juan el Bautista, el mismo que bautizó a Jesús, él como dijo, arrepentirse. Juan el Bautista hablaba de este mismo concepto y del fruto del arrepentimiento. Si usted va a Lucas 3, del 7 al 9, mire lo que está diciendo. Juan el Bautista decía, él quería que la gente se bautizara, pero sabía Juan el Bautista que ellos no se habían arrepentido y fue lo que leemos diciéndole a la gente. Por eso le decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que os vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Por eso os digo que Dios puede levantar a los hijos de Abraham de las piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. No me venga a decir que su seguridad en salvación es en su origen, que si es judío, porque el Señor está listo para cortar ese árbol. Y ahí está la respuesta. Cualquier árbol que no da la fruta del arrepentimiento lo será cortado. Ahora, había otros que escucharon a Juan y que hablaba acerca del arrepentimiento. Esta gente quería saber qué deberían de hacer. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Cómo podían demostrar lo que era el fruto de un arrepentimiento? Y esto fue lo que les contestó en el versículo 3 del 10 al 14. Diciéndole, y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Respondiéndole, y él les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, el que tiene de qué comer, que haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió, ¿exijáis más de lo que ha sido ordenado? También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, nadie extorsionéis ni a nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario. Juan les dijo que los frutos de su arrepentimiento serían la generosidad al compartir lo que tenían con otros, honestidad e integridad financiera. Le decía, no mientas, no robes. Es decir, si bien habían sido egoístas habiéndose arrepentido, ahora tenían que ser reflexivos y preocupados por los demás. Y mientras se habían alguna vez robado a otros, ahora debían de ser honestos en sus tratos financieros. Verá,
Aquellos que verdaderamente se han vuelto de su pecado a Dios, demuéstrenlo por la forma en que viven. Ahora, nosotros no somos salvos por nuestras acciones o cómo vivimos, pero lo que sí hacemos revela que nosotros somos salvos. Ahora, esto es precisamente lo que Pablo dijo en Efesios 2 del 8 al 10. O típicamente espero en el versículo 9, pero leamos todo. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y no es por vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta es una de las más claras explicaciones de que la salvación es por gracia, por medio de fe, y no por nada que podamos hacer nosotros. Pero es fascinante que, siendo tan clara de todas modo en el que se explica la salvación, como viene aquí, y nosotros, parte de nuestra salvación es nuestras buenas obras, pero eso es un reflejo de lo que tenemos dentro. Y esta es una forma de decir de que aquellos que se arrepienten y son salvos hacen las obras apropiadas con su arrepentimiento. Amigos, el mensaje que predicó Pablo es el mensaje que Jesús le encargó que predicara. Involucraba llamar a la gente al arrepentimiento. Ahora, si usted nunca se ha apartado del estilo de vida del pecado egocéntrico y la rebelión hacia Dios, entonces, si usted no ha cambiado eso, entonces posiblemente usted no es salvo. Y lo voy a decir con amor, eso lo digo a usted. Si usted ha orado esta oración, pero su corazón, cuántas veces ha venido a los pies de Dios, pero no importa cuántas veces ha respondido al Evangelio, si usted no se ha arrepentido de su pecado y lo ha dejado atrás y ha venido a los pies de Jesús, usted no es salvo de verdad. Y ahora le digo, la buena nueva es de que no es demasiado tarde. Usted cree en Jesucristo, deje su pecado, deje esa oscuridad y venga a la luz. Deje del dominio de Satanás en su vida y de su corazón pecaminoso y venga hacia Jesús. Déjalo que Él sea el dueño de su vida, y usted va a poder experimentar el perdón de todos sus pecados y la garantía de que cuando usted muera, usted estará inmediatamente en el paraíso. Si a usted le gustaría hablar con uno de nuestros pastores acerca de esto, acerca del arrepentimiento, de confianza en el Señor, vénganos a ver. Nosotros cerraremos este servicio. Señor, nosotros te agradecemos por salvarnos, por lo que tú hiciste, por ese trabajo que hiciste en nuestras vidas, por tu obra, que una vez éramos ciegos y ahora vemos, y que hemos venido al Señor, nos has quitado de la oscuridad de una vida pecaminosa hacia un evangelio poderoso del Señor. De que nosotros venimos ahora, Señor, y que en ti somos perdonados por nuestros pecados. Y Señor, yo oro aquí para todas las personas que estén aquí, que reinan en su corazón, que no han tenido una salvación verdadera, no tienen una convicción por su pecado, un deseo en caminar en tu luz, que creen que todo está cerca de ellos, que espero, Señor, que tú cambies su corazón, de que tú traigas arrepentimiento, un cambio genuino a su corazón, de que ellos puedan ver la fruta del arrepentimiento en sus vidas. Y yo te pido, Señor, por aquellos que se han arrepentido, que aunque tengan a lo mejor una duda de su propia salvación, de que ellos puedan ver un deseo en su corazón de agradarte, de obedecerte, como un arrepentimiento verdadero, porque cuando nosotros nos arrepentimos, venimos a ti con un cambio. Y ninguna persona todos los que no son creyentes no desean un cambio, ellos viven en su vida normal. Y pedimos por todas estas cosas en tu nombre. Amén. Gracias.